gloria al Señor que nos ha traído con bien y que ustedes también pudieron llegar. Estoy mirando personas que casi no veo. Ustedes saben quiénes son. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a Apocalipsis 1:8 y vamos a hablar de el Todopoderoso. Y como saben, hoy hay 2 sermones, así que pues voy a tratar de irme rápido. Apocalipsis 1:8, vamos a hablar del Todopoderoso. Se lee honrando al Padre, al Hijo, en comunión con su Santo Espíritu. Y dice: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el Señor, el que es y el que era, el que ha de venir. ¿Quién? El Todopoderoso. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, mi Dios amado, pidiéndote el nuevo de tu palabra, que hables a nuestras vidas, Señor, que tu palabra sea esa medicina, ese sustento que necesitamos hoy. Alabamos y glorificamos tu nombre porque nos has permitido reunirnos nuevamente, Señor, en este lugar, para juntos escudriñar tu santa palabra. Seamos luz, Señor, a nuestros caminar, Señor, esa luz, esa lámpara, Señor, a nuestro camino. Alabamos y glorificamos tu nombre por cada familia aquí representada, Señor, que tú les guardaste y les trajiste aquí en bendición, Padre. Te pedimos, Señor, que seamos esa tierra fértil, Señor, que demos ese fruto abundante al 100% para tu gloria y honra. Vengo declarando totalmente cautiva la obediencia de tu palabra en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. El Todopoderoso. ¿Ustedes qué piensan cuando escuchan esa palabra? El Todopoderoso. Todopoderoso. Se revela la característica más asombrosa de nuestro Dios, su poder ilimitado. Su poder que no tiene barreras, su poder que no tiene límites. Y venía ahorita que veníamos en el camino, venía pensando en qué es el testimonio que tú te recuerdas más grande que Dios ha hecho. Y tú puedes decir que tu testimonio quizás es grande por lo que sea que Dios ha hecho contigo, pero yo me puse a pensar en lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Que han sido cosas grandes, muchos de ustedes conocen mi testimonio, pero hay un pastor que se llama Bunke. Y ese pastor, su testimonio es verídico. A ese hombre lo dieron por muerto, lo llevaron a la morgue, le sacaron las tripas, le hicieron una autopsia, ¿verdad? Le limpiaron todo para prepararlo, para enterrarlo. Entonces se lo llevaron al lugar donde estaba, pues, la morgue, ¿verdad? Entonces se dice que los trabajadores de ahí escuchaban ángeles cantar. Pero ellos no sabían qué era. Decían, bueno, pues se supone que aquí no hay gente. Pero ese hombre se despertó sin tripas, o sea, no tenía nada dentro. Y él enseña en su testimonio los papeles del forense, de que le dieron por muerto, que le hicieron la autopsia, que le sacaron todo lo de adentro, y enseña toda su cicatriz, desde todo su pecho hasta aquí y así, porque pues no lo habían ni siquiera vendado ni curado para que sanara, ¿verdad? Pues estaba muerto. Entonces él enseña cómo quedó esa cicatriz y yo me pongo a pensar, en nuestra mente ilimitada de humanos, ¿qué es lo que logramos pensar cuando escuchamos esto? ¡Wow! Pero ¿te imaginas? Este es el Dios que le servimos, el Todopoderoso, el que no tiene límites para obrar. Así que lo que sea que estemos atravesando, quítale el límite a tu mente. Dios puede cambiarlo todo. Este atributo del Todopoderoso nos asegura que no hay nada imposible para Él y que su soberanía abarca todo lo creado, porque todo es de Él, por Él y para Él. Así que hoy vamos a reflexionar sobre el significado de este título, el Todopoderoso, porque tiene que impactar nuestra fe y nuestra relación con Él. Y ahorita que estábamos alabando y estaba pensando en el mensaje y decía, wow, Padre, estoy alabándote a ti, al Todopoderoso. Aleluya. Al Todopoderoso. Sí. Y hay veces, adiós, venimos a alabar a Dios. Si supieras a quién estás alabando, si supieras estaba, ¿verdad? La alabanza, David danzaba en la presencia del Señor. Y meditaba, David lo entendió perfectamente. ¿A quién estaba alabando? Nosotros, ¿qué va a decir la hermana? ¿Qué va a decir la hermana? No te interese.
Tú aquí viniste a alabar a Dios. Alabar a Dios, agradarle solamente a Él. Vamos al primer libro de Crónicas 29:11. Y vamos a mirar ahí su soberanía de Dios, que es el dueño absoluto de todo lo que existe. Es el dueño absoluto de todo lo que existe. Leemos: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Dice la palabra: tuya es, Jehová, la magnificencia, porque todo lo que existe es de Él, por Él y para Él. Dice la palabra: tuya es la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor. Como a mí me impacta, por ejemplo, cuando estoy orando por la gente, que estoy así en las redes sociales y yo no sé lo que la gente tiene, pero yo lo puedo sentir. Y no es porque eso sea algo que yo lo estoy haciendo, eso es algo que Dios es el que lo hace. Porque yo poder no tengo, yo ahorita estoy platicando, ¿verdad? Predicando, pero no, si no siento que estoy bajo la presencia de Dios como bien fuerte sobre mi cuerpo, yo no puedo hacer nada por ti, porque el único que puede hacer todas las cosas es Dios. Pero ayer el testimonio que me mandó la hermana Hilda fue algo que a mí me impactó, porque eso, yo no iba a orar por eso. De hecho, creo que nunca había orado por eso. Y cuando yo predico en las redes sociales, yo estoy sentada en una silla. Entonces, de repente yo estaba diciendo algo así en la cámara y sentí como que el hueso como que se me fue para otro lado, no sé cómo explicarlo, y comencé a decir que había una persona que estaba así. Y no sé ni dónde, en qué país vive esa persona, pero le dio el testimonio a la hermana Lidia, y la hermana Lidia me lo mandó, de que ella, exactamente lo que estaba describiendo, ella lo tenía. Y en ese momento Dios la sanó. Y yo podía sentir, cuando Dios la sanó, yo lo sentí. Yo sentí ese fuego en esa parte, en la parte de abajo de la cadera. Yo lo pude sentir y yo sabía que esa persona había sido sanada. No sabía quién, pero yo por eso les digo, no entendemos los misterios de Dios, pero Dios es todopoderoso. Porque cuando Jesús dice, alguien me ha tocado, porque he sentido que ha salido poder de mí, y hay muchas veces que yo lo leí por muchos años, ya ven que yo soy cristiana desde los 15, entonces yo lo había leído, pero no lo entendía hasta ahora que yo oro por la gente, y yo puedo sentir cuando alguien sana, no sé cómo explicarlo, y entonces es algo que solamente Dios en su infinita misericordia, ¿verdad?, está haciendo, porque Él es el todopoderoso. Vamos a Jeremías 32:17. Este versículo nos recuerda que todo lo que vemos, hermanos, de Crónicas que acabamos de leer, que todo lo que vemos pertenece a Dios. Su poder no tiene límites ni restricciones. Él gobierna con autoridad suprema sobre todos los cielos y la tierra. Y aquí podemos mirar en este punto que Dios es todopoderoso. Y su omnipotencia de Dios significa que Él puede hacer cualquier cosa conforme a su voluntad. Él puede hacer cualquier cosa porque Él es omnipotente conforme a su voluntad. Dice Jeremías es un profeta, ¿verdad? Fue un profeta. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo, la tierra con tu poder, con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Nada. Y hay veces que nosotros decimos, Dios puede hacer esto, pero esto no creo. Pues a esto mejor le voy a ayudar a Dios. ¿Cuántos le han querido ayudar a Dios? No se haga, no creo que yo sea la única, ¿verdad? Porque a veces cuando sentimos como que Dios se nos está tardando, nosotros, pues ya tengo una idea, y ahí vas. Y ya después que te metiste en el problema, ay Dios mío, sácame de este apuro. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro tiempo, pero a veces no es que Dios no nos va a contestar. Dios nos va a contestar, pero en su tiempo.
Porque si Él quiere, ¿puede o no puede? Tiene el poder absoluto. Mira, cada uno de nosotros tenemos un problema. Y nuestro Dios, que es todopoderoso, cualquiera de los problemas se puede resolver inmediatamente. No importa que sea financiero, no importa que sea físico, no importa que sea problema familiar, no importa que sea cualquier situación que estés viviendo, porque Él puede cambiar nuestro lamento en baile. Vamos a Mateo 19:26, si alguien lo tiene, porque aquí miramos lo que Jesús afirmó, de que Dios es todopoderoso, y que su omnisciencia de Dios significa que Él puede hacer cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Qué dice Mateo 19:26? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Así que hoy el Señor te dice, para ti está difícil, pero para Dios es posible. Jesús los miró, porque sabes, si yo te digo, todo va a estar bien, porque no voy a tocar la mano, la van a agarrar. No, si yo le digo, todo va a estar bien, ¿tú crees que Él con ese todo va a estar bien, va a tener seguridad que todo va a estar bien? Sí, lo creo. Pero si yo lo miro, todo va a estar bien. Con tus ojos, sin duda, porque desde que andamos diciéndole a la gente que le eche ganas y uno tiene más duda que la gente. Sin duda, de que el Dios en el que tú y yo creemos es todopoderoso y nos ha dicho que todo va a estar bien, porque el plan de Él para nosotros es para bien y no para mal. Entonces, si ahorita te está yendo mal, ese no es el plan de Dios. Entonces, prepárate porque ya viene el bien para ti. Amén. No importa cuán grande sea el desafío para Dios, no hay límites. Dios es todopoderoso y Él es nuestro protector y Él es nuestro refugio. En Salmos 91, 1 y 2, Él es el todopoderoso. No solo ejerce su poder para gobernar, sino también para protegernos, para proteger a sus hijos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que es una promesa, que el que habita al abrigo del Altísimo va a tener la protección del Todopoderoso. Pero, por ejemplo, te sales de este techo para allá y tú no quieres que te dé el sol. ¡Ay, me estoy quemando! ¿Por qué? Porque te saliste de la protección. Y mucha gente hace eso. Oh, pero yo voy a la iglesia, pero de vez en cuando. Oh, pero yo le sirvo a Dios de vez en cuando. Pero yo oro de vez en cuando. Yo ayuno de vez en cuando. Y eso tiene que ser sin cesar, sin parar. Entonces, ¿será que Dios no puede protegerte afuera? Claro que sí. De allá nos fue a rescatar. Porque no andábamos caminando bien, ¿verdad? Cuando el Señor nos alcanzó, estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Entonces, Él fue allá y nos trajo para acá. Pero si nosotros nos volvemos a ir allá, es porque queremos y Dios nos ha dado libre albedrío. Entonces, Señor, ¿por qué me está yendo así? Porque tú has decidido vivir así. Pero si tú te vinieras más para acá, si tú vivieras bajo la sombra, vas a vivir bajo su protección, bajo su abrigo. Y nada te puede pasar si tú estás bajo su cobertura, la cobertura de Dios. Cuando vivimos bajo su cobertura podemos experimentar paz, seguridad, sabiendo que Él nos guardará con su poder. ¿Estás viviendo en la voluntad de Dios? Entonces, ¿qué te preocupas? ¿Qué te preocupas? No te preocupes. Ocúpate, tú haz lo que tú puedas en lo natural y Él se encarga en lo sobrenatural. Tú encárgate de lo posible, que Él se encarga de los imposibles. Porque a veces nosotros queremos ayudarle en lo imposible también, ¿verdad? Y no se puede. Él es Dios. Vamos a Isaías 47, 4. Que Dios es Dios todopoderoso, redentor y eterno. Dios usa su poder para salvarnos y para transformarnos. A veces nosotros quisiéramos que su poder sea solo para bendecirnos. Pero dice, Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Y quiere transformarnos a nosotros.
¿Alguien tiene Isaías 47:4? Nuestro Redentor Jehová de los ejércitos es su nombre, el Santo de Israel. Amén. Su nombre, ¿cómo es su nombre? El Santo de Israel es nuestro Redentor. Su nombre del Señor, el Todopoderoso. Él es nuestro Dios. Por medio de Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz, hemos recibido redención eterna. ¿Por qué? Porque Dios así le plació. Porque dice la palabra que Él hace misericordia con el quien Él quiere. Porque yo te aseguro que tú conoces gente buena. Más buena que tú. Yo conozco gente buena que no están en la iglesia. Pero tú dices, pero ¿por qué les cuesta entender el evangelio si ya son buenas personas? Pero a Dios le plació que tú lo entiendas para salvarte a ti, porque Él hizo misericordia contigo, porque Él a ti te ama. Vamos a Hebreos 9:12. Hebreos 9:12, si alguien lo tiene, alguien más que quiera participar. ¿Saben por qué les digo que me busquen los versículos? Para ver si leen su Biblia en su casa. Porque si los encuentran significa que sí la leen, si no los encuentran significa que no la abren. Hebreos 9:12. Aleluya. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Que el Todopoderoso no solamente tiene el poder para crear, sino también para restaurar nuestras vidas a través del sacrificio de Jesús. Muchos de nosotros a veces nos sentimos bien perdidos, pero mientras Dios todavía te ponga en tu corazón el querer buscarle, no estás tan perdido como tú te lo imaginas. Porque hay muchas personas que piensan, no, es que yo creo que ya Dios no quiere nada conmigo. Pero todavía te insiste el Espíritu Santo en ora, ayuna, lee la Biblia, vuelve a la iglesia. No estás tan perdido como tú crees porque sigues escuchando la voz del Espíritu Santo. Preocúpate cuando ya no sientas ni frío ni calor y que no te importe. Entonces ya va a ser un gran problema porque entonces ya estás muerta espiritualmente. Pero mientras tanto, Dios todavía te está insistiendo porque Él a ti te ama. Vamos a Efesios 6:10. Dios Todopoderoso es la fuente de nuestra fortaleza. Finalmente somos fortalecidos por su poder en nuestra vida diaria. En Efesios 6:10 se nos exhorta: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos dice la palabra del Señor que el Todopoderoso es la fuente de la fuerza. Por eso nosotros dice la palabra que tenemos que fortalecernos en el poder de su fuerza. Porque cuando nuestras fuerzas menguan, las de Él se perfeccionan en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros hemos sentido que yo hasta aquí llegué, yo ya no puedo más, tengo muchos problemas, y de repente tú dices, miras hacia atrás, ¿cómo yo pasé eso? ¿Cómo viví eso? Y sigo viva, o sigo vivo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque su socorro, su ayuda llegó en el momento que tú lo necesitabas y no te ahogaste en ese momento. Ahorita que el hermano Lloyd toca a su esposa, me recordé de su testimonio de su esposa, porque llegó al tiempo. En el internet ella estaba conectándose ahí a través de las redes sociales y ella dice que ella tenía depresión, ella ya no quería vivir, ya nada le importaba. Y dice que llegó un momento donde el hermano le decía, mija, no te me mueras, pero ahí llegó el Señor hasta donde ella estaba acostada, hasta ahí llegó el Señor y ahí la liberó, ahí la sanó y ahora la tenemos aquí bautizada y con el marido al lado. Aleluya. Y orando el marido, gloria a Dios, porque Él es nuestro Dios, el Todopoderoso, que Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y Él ha sido tan bueno con cada uno de nosotros que yo no sé si en este momento tú te sientes débil, sin fuerza, pero te digo algo: fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque muchas veces nosotros decimos, yo hasta aquí llegué, yo ya no puedo más. Pero mira,
sí pudiste, sí puedes. Y vas a poder porque ahora tienes a Dios de tu lado. Él está contigo como poderoso gigante. Cuando nosotros enfrentamos pruebas, desafíos espirituales, podemos depender del poder del Todopoderoso, no del de nosotros. A veces hay cosas que tienen que suceder para que nosotros vengamos al Evangelio. Pero no es porque Dios nos odia, es porque Dios nos ama. Y si es de la única manera que Dios te va a traer, pues es por puro amor. Dios del Todopoderoso gobierna con justicia y protege con amor y salva con una gracia infinita. Porque incluso nosotros podemos decir, pero ni se lo merece. Yo la conozco, yo lo conozco. Pero Dios no es así. Dios no es así. Si a alguien de aquí se lo merece, hermano, es pura mentira. Nadie nos merecemos nada. Ni yo, nadie. Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es perfecto. Que tú peques de diferente manera, el que tienes al lado a ti no te hace libre de pecado. Así que no. Si volvemos ahí a Apocalipsis 1:8, donde comenzamos, que con esto voy a concluir para pasar al siguiente mensaje. Nos dice que yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Él tiene el control absoluto sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente, sobre nuestro futuro. Que podamos vivir bajo su sombra poderosa cada día, hermanos. Que nosotros decidamos. Porque si Dios te dice, mira, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Las bendiciones que tú estás peleando por obtener, te las voy a dar todas. Porque vendrán y te alcanzarán. Pero tú dices, decido salirme de aquí porque no miro más que puro maná y el maná ya me tiene harto. Voy a ir para acá. Y te saliste de la protección y acá te va como en feria, te va mal. Y de repente, Señor, pero es que ¿por qué a mí? Porque dice, Señor, tú conoces mis mandamientos, mis estatutos, mis decretos. Vívelos y vas a perseverar, vas a florecer y todos van a ver que el nombre de Jehová es invocado sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus generaciones y van a querer conocer a Dios que tú le sirves. Pero mientras nosotros estemos con un pie adentro y otro pie afuera, ¿qué pueden decir de nosotros? Somos el hazme reír. Y dice la palabra que avergonzamos al Evangelio. Es vituperado el Evangelio por nuestra culpa. Pero yo quiero que hoy ustedes se queden con esto en el corazón, ya que ustedes saben que hoy un mensaje es corto y para pasar a lo que es la Santa Cena, que Dios es todopoderoso. Que al Dios que tú le aplaudes, al Dios que tú le buscas, al Dios que tú le sirves, no tiene límite en su poder. Que lo que sea que tú necesites, lo puede hacer. Lo puede hacer. Pero muchos de nosotros le ponemos un límite a lo que Dios puede hacer con nosotros. Estaba hablando el otro día con unos familiares y me decían, hermanos, yo era tremenda, yo me peleaba con mi mamá. Bueno, no a golpes, ¿verdad? Pero si no dejaba que ella me golpeara. Si mi mamá me quería golpear, eso era de donde Dios me sacó más fuerte, porque yo no me dejaba de nadie ni de mi mamá. Entonces mi mamá quería pegarme, yo le agarraba la mano y pues yo estaba bien fuerte. No la dejaba ni que se moviera. Y pasaron los años y hoy me di cuenta que yo tenía que cambiar, que yo tenía que arrepentirme, que yo tenía que dejar de decir groserías, que tenía que dejar de decir mentiras, porque hay gente que viene a la iglesia y todavía sigue mintiendo. Yo tenía que cambiar, yo no decidí, Señor, ya no quiero jugar al Evangelio, yo verdaderamente me quiero salvar. Porque si vienes aquí y estás jugando con tu salvación eterna. Entonces, estaba hablando con esta persona y me decía, si Dios te cambió a ti, puede cambiar a quien sea. Y es cierto, Dios puede cambiar a quien sea que en este momento se te venga a la cabeza que es, ay, Dios mío, oré mucho, ayuné mucho, pero no veo nada. Espera que no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Porque si Dios promete algo, Dios lo cumple. Lo único de lo que tú y yo nos tenemos que encargar es verdaderamente ser cristianos. Porque si tú crees, tú vives la palabra. Y dice la palabra, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. No dice, conócete la Biblia tú y entonces se van a salvar los demás. No,
la tienes que vivir, Sí, amén. practicar, para que los demás puedan ser salvos y llegar al arrepentimiento. Amén. Así que si ustedes tienen cualquier problema, sea económico, sea físico, sea espiritual, piensen en lo poderoso que es el Dios al que ustedes vienen a servir. Amén. Si ustedes lo entendieran por qué David tuvo en poco sacarse su ropa enfrente de la gente, porque la ropa no nos hace. No somos nadie por la ropa, ni por los zapatos, ni por la corbata o por el velo, no, sino por cómo está nuestro corazón. ¿Le crees a Dios? ¿Sabes? La fe se ve. Cuando tú vienes y adoras a Dios, cuando tú vienes y sirves a Dios, uno lo puede ver. Si lo podemos ver aquí en la iglesia, imagínate lo que viven contigo en tu casa. Tienen que ver que tú verdaderamente crees lo que dices creer. Cambia y el Todopoderoso va a cumplir la promesa de salvar tu casa. Vamos a pasar al mensaje de la Santa Cena, 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 21 al 23, gloria al Señor.